En esta práctica vamos a emplear una fuente de poder de corriente continua, como la que vemos aquí. Es una fuentecita que nos entrega 12 voltios de corriente continua con una intensidad de 1.7 amperios máximo. Con ella vamos a determinar cuál es la polaridad de un transformador. Tengo aquí dos terminales, aquí los vemos, los cuales los he organizado de tal manera que este amarillo es terminal negativo y este negro es el terminal positivo. Es importante conocer la polaridad de la fuente también, porque con ella vamos a determinar cuáles son las marcas de polaridad de un transformador. También es necesario emplear un multímetro, preferiblemente análogo, para poder observar el desplazamiento de esta aguja que vemos aquí. Cuando esta aguja se desplace dentro de esta escala, observen que aquí están todos los ceros de las escalas. Cuando esta aguja se desplace dentro de esta escala, entonces podemos determinar que en este multímetro está circulando una corriente positiva, o sea que el terminal rojo que tenemos aquí, este terminal rojo está tomando un terminal positivo de la fuente, y este terminal negro nos está mostrando un terminal negativo de la fuente. Eso nos va a permitir determinar qué señal está generando nuestro transformador. Aquí tenemos, como hemos dicho, el terminal amarillo era el negativo. Lo tenemos conectado al terminal negativo del multímetro. Y habíamos dicho que el terminal negro era el terminal positivo. Entonces, cuando yo hago esta conexión positivo-negativo, la aguja del multímetro debe marcar dentro de la escala. Y es lo que vamos a observar allá. Inmediatamente la aguja, marca dentro de la escala. Entonces ahí tenemos una tensión continua donde el terminal rojo es positivo y el terminal negro es negativo. Terminal rojo positivo y terminal negro negativo. Cuando nuestro transformador marque en ese orden, en esa escala, entonces podemos determinar qué polaridad tiene nuestro transformador. Aquí tenemos nuevamente nuestro transformador, que identificamos cuáles eran sus terminales. Dijimos que estos terminales rojos pertenecían al devanado de mayor tensión, o que más tensión tiene, y que estos terminales azules con este café o gris que tenemos aquí hacen las veces del secundario, pero no sabemos cuál es el principio ni cuál es el final. Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es colocarle una identificación para poder decir qué polaridad tiene este transformador, o cuál es el principio o cuál es el final. Es una práctica bastante interesante porque aquí, por ejemplo, tenemos de que hemos hablado que este es un transformador con tap central. Entonces este tap central nos va a servir como un punto de referencia, es decir que nos va a permitir saber con respecto al primario cómo está arrollado los devanados, si están arrollados en el mismo sentido o en sentido inverso, que es en último lo que nos termina demostrando las marcas de polaridad. Para esta práctica vamos a alimentar con la fuente de corriente continua, le vamos a dar un pequeño pulso, y ese pulso se lo vamos a dar en el secundario. Aquí en este caso lo vamos a hacer así porque el secundario, como vimos, es de menor tensión. En la práctica anterior determinamos que entre este terminal azul y este otro terminal azul estamos obteniendo una tensión de 50 voltios y la salida acá son 120 voltios. Entonces, al aplicarle una tensión de corriente continua menor aquí, pues vamos a tener una mayor tensión de salida en el primario, y eso nos va a permitir
tener una mejor desplazamiento de la aguja del multímetro dentro de la escala. Bien, aquí en este momento he conectado el terminal negativo de la fuente, lo he conectado a este terminal del transformador. El otro terminal azul lo tengo libre. En este otro, al lado del primario, que le hemos llamado, he conectado este terminal negativo aquí en una de las terminales del devanado primario, y he conectado el otro terminal en el otro devanado. O sea que aquí tengo positivo, negativo. En el momento en que conecte el terminal positivo de la fuente, lo conecte en ese terminal azul, debe haber un desplazamiento de la aguja. Ese desplazamiento de la aguja en el multímetro que encontramos atrás es preferible que sea dentro de la escala, o sea que lo haga hacia la derecha para determinar que el terminal de este terminal es negativo, este terminal es positivo. Si desplaza dentro de la escala como está establecido allá, y entonces este terminal es positivo y este terminal es negativo, y de acuerdo a eso vamos a determinar qué tipo de polaridad tiene nuestro transformador. Entonces aquí tengo el terminal positivo, voy a colocarlo junto con este y vamos a observar qué sucede con la aguja en el multímetro. Entonces, observen que le doy unos pequeños pulsos, no mucho tiempo porque puedo quemar la fuente o dañar el transformador, y vemos que la aguja se desplaza dentro de la escala del multímetro. Entonces eso nos está indicando que este terminal es negativo, que este terminal es positivo, y acá en el devanado primario este terminal es positivo y este terminal es negativo. Ahora vamos a proceder con una nueva prueba, un nuevo ensayo que se llama ensayo en corriente alterna, que nos va a permitir determinar si esta polaridad que acabamos de ejecutar es verdadera, o sea, no se cumple. Si este terminal positivo se hace un puente con el devanado secundario, estamos diciendo que esto es positivo, que este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Es decir, que nosotros podríamos hacer una conexión de tal manera de que estas dos tensiones se sumen o se resten. Entonces, si conectamos positivo con negativo, debe dar entre estas dos terminales, debe dar la suma de las dos tensiones. O sea, si aquí aplico 120 voltios, por ejemplo, y acá me salen 50, entonces entre estos dos terminales me tiene que dar 170 voltios. Y esto me va a corroborar nuevamente que la marcación que acabamos de hacer por medio del golpe inductivo es correcta. Aquí tengo marcado ya el transformador H1, H2, según nuestra práctica. Entonces voy a conectar una fuente de 120 voltios acá, voy a emplear este multímetro y vamos a medir las tensiones. Entonces colocamos el multímetro en corriente alterna, conectamos la fuente, voy a conectarle una fuente. Medimos la tensión y encontramos que entre estos dos terminales tengo una tensión de 121 voltios, y acá entre X1 y X2 tengo 52 voltios. Entonces, como estábamos hablando ahorita, si yo hago la suma de las tensiones, entonces terminal positivo, terminal negativo, entonces tomo este terminal negativo y lo conecto con el terminal positivo de esta fuente para que cree una serie más menos más menos. Voy a crear como una serie, conecto aquí y voy a medir la tensión entre H1 y X2. Esa tensión debe ser la suma de esas dos tensiones. Evidentemente aquí observamos que teníamos 120 voltios y 52, entonces nos está marcando 173 voltios. Nos está indicando que esta polaridad está correcta, lo que nosotros hemos presupuestado. Entonces estos terminales ya están marcados correctamente. ¿Qué sucede si yo hago lo contrario? En vez de conectar la fuente
el terminal negativo no lo conecto con el positivo, sino que lo conecto con el negativo, se deben restar. Entonces tomo acá conecto acá, perdón, conecto aquí y voy a medir entre estos dos terminales que me quedan, o sea, entre H1 y X1. Si mido la tensión, observo que es la resta, o sea, a los 120 voltios le estoy restando 52 voltios, más 69 voltios aproximadamente. Entonces ahí me está indicando que esa polaridad es correcta.